Bienvenido a Be Curious, el podcast donde te contamos noticias increíbles, curiosidades, descubrimientos científicos y mucho más. ¿Cómo de peligroso es para mi salud consumir pornografía? Lo que en las últimas décadas suponía un tabú para gran parte de la sociedad, se ha convertido en otra forma de ocio y, cómo no, de excitación personal o en pareja, para disfrutar del sexo desde otras perspectivas. Pero, ¿dónde se encuentran los límites? ¿Puede llegar a suponer un problema para mi salud o psicológico si lo consumo de forma habitual? Veamos qué tiene que decir la ciencia en estos supuestos. Uno de los últimos estudios publicados este año tiene que ver, por ejemplo, con la realidad virtual. Y es que investigadores de la Universidad Británica de Newcastle apuntaban que vivir la experiencia, ya no solo como observador, sino que también como protagonista, podría suponer un problema de cara al futuro. Obvio que ahora estamos viviendo los primeros pasos de este tipo de tecnología, pero advierten que existe una línea roja muy fina que nos va a impedir discernir la vida real de lo que es fantasía. Los investigadores advierten que podría incluso llegar a dañar las relaciones personales, fomentando un comportamiento perjudicial para el sujeto. Otro de los problemas alrededor del mundo del porno es la violencia con la que se graban en la actualidad algunas de las escenas con la intención de resultar más excitantes para el espectador. Esto implica que el concepto de la pornografía se desvirtúe de tal manera que en lugar de ver a personas practicando sexo, parezca que más bien están protagonizando una escena de violación. De hecho, en 2010, el profesor Gail Dines analizó más de 300 escenas de porno y encontró que en un 88% de ellas contenían agresiones físicas explícitas. En ellas, la gran mayoría eran hombres con los que atacaban a la mujer y su respuesta defensiva era simplemente mostrar más placer. ¿Ver este tipo de comportamiento hará que sea así en la vida real? No tiene por qué. El profesor Neil Malamud de la Universidad de California en Los Ángeles ha llevado a cabo numerosos estudios sobre la relación entre el consumo de porno y la violencia sexual. En uno de ellos estudió el comportamiento de 300 hombres que veían este tipo de escenas de forma habitual y concluyó que aquellos hombres que eran ya sexualmente agresivos y que consumían pornografía de ese tipo de forma habitual tenían más posibilidades de cometer una agresión sexual, pero advertía que en ningún caso el porno es el gatillo que impulsa ese comportamiento. Este es otro de los peligros que su visionado puede llegar a provocar en nuestra vida diaria, la adicción. Cuando nuestra cabeza no para de pensar en consumir este tipo de escenas, dejando nuestra rutina aparcada a un lado, supone una adicción que es necesario corregir. Según un estudio de la Universidad de Cambridge, quien tiene adicción a la pornografía activa en el cerebro las mismas zonas que alguien que tiene mono por consumir droga. Por lo tanto, el mensaje que envía a todo el cuerpo es una necesidad de masturbación mientras se ven escenas de sexo. Eso sí, según los investigadores, a pesar de que todo esto haya sido probado, no implica que el porno sea adictivo. Por otro lado, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido sí que clasifica la adicción al sexo, por ejemplo, como una adicción similar a las drogas. Entre las causas se encuentra el uso descontrolado de pornografía, pero es uno de los tantos factores, apuntan, que provocan a los sujetos este comportamiento. Por lo tanto, asegurar que la causa principal de la adicción es la pornografía no sería justo y es necesario seguir estudiando sobre el tema. De todas formas, tengamos cuidado. Cinco alimentos que pueden provocar efectos alucinógenos. Hay determinados alimentos que, aunque parezcan inofensivos, pues no lo son. Algunos de ellos pueden provocar, si los tomamos en grandes cantidades, claro, alucinaciones y convulsiones. En los casos más graves pueden darse estados psicóticos.
Como todo, lo mejor es tomarlos en su justa medida y no experimentar con ellos, ya que el nivel de toxicidad es muy elevado. El primero de ellos es la nuez moscada. Se utilizaba como estimulante cerebral en la antigüedad, ya que si consumes 5 gramos de una vez se consiguen los mismos efectos alucinógenos que produce la marihuana. Además, los síntomas pueden venir acompañados de náuseas, vómitos y convulsiones. En segundo lugar tenemos al azafrán. Si se consume en grandes cantidades, puede llegar a provocar los mismos síntomas que el opio. Varios estudios han determinado que 10 gramos de esta sustancia pueden ser mortales para el ser humano. En tercer lugar tenemos la lechuga, aunque parezca increíble, sí, la lechuga. Al natural, como la comemos en la ensalada, no es tóxica, sin embargo, si se utiliza como infusión, puede provocar efectos secundarios tan fuertes como los que ocasiona el LSD. Increíble. En cuarto lugar tenemos al pez sarpa salpa. Se alimentan de algas exóticas y tóxicas, así que consumir alguna de las partes de su cuerpo, como la cabeza por ejemplo, produce efectos alucinógenos. Y por último tenemos el queso Stilton. Este queso azul de origen inglés tiene una sustancia llamada feniletilamina, que se encuentra también en otros alimentos como el chocolate. Si se consumen antes de dormir, puedes experimentar sueños extraños. La medusa Casiopea, primer animal sin cerebro que duerme. El motivo por el cual muchos seres vivos duermen y los orígenes evolutivos del sueño están entre los grandes misterios de la neurociencia. Todos los vertebrados y los animales complejos en general duermen. Los seres humanos, las ballenas, los ratones, los peces y la mosca de la fruta duermen, pese a que durante ese tiempo quedan a merced de los depredadores e incapacitados para comer y reproducirse, lo cual es inexplicable para los científicos. ¿Por qué se exponen de esa manera durante buena parte del tiempo? Las teorías manejadas apuntan a que dormir ayuda al cerebro a regenerar la memoria y el aprendizaje y contribuye a la recuperación celular. Pero ahora se ha comprobado por primera vez que incluso un organismo sin cerebro ni neuronas dedica un tiempo cada día a dormir. Y esto podría indicar que el sueño es evolutivamente más antiguo de lo que se pensaba. Y es que hasta ahora la ciencia creía que tener cerebro era una condición necesaria para desconectar y entregarse al sueño, pero resulta que no hace falta. Un equipo del Instituto de Tecnología de California ha descubierto que las medusas Casiopea invertidas, unas criaturas sin sistema nervioso central, duermen igual que nosotros. Las medusas son animales bastante simples, que viven en ambientes acuáticos, casi siempre marinos. Pueden permanecer sueltos o en colonias, fijados al sustrato o libres. Pero hasta ahora no había constancia de que necesitaran dormir. Este es el primer caso de sueño en animales sin cerebro, dice Paul Sternberg, investigador del Instituto Médico Howard Hughes, y uno de los autores del estudio. Sus hallazgos, publicados en la revista Current Biology, adelantan el origen del sueño en el árbol evolutivo de la vida, además de la aparición de un sistema nervioso centralizado. En opinión de Sternberg, la gran pregunta ya no es ¿por qué dormimos?, sino ¿todos los animales duermen? Es un tema controvertido. Hasta ahora, todos los vertebrados que se han estudiado lo hacen, pero no hay seguridad de que eso pueda aplicarse a todos los invertebrados. Sí se sabe que las moscas de la fruta echan sus cabezaditas, al igual que el gusano Caenorhabditis elegans, un nombre dificilísimo, lo dejaré en las notas del programa. Pero en animales más primitivos como esponjas y medusas no se había probado hasta ahora. Sternberg y su equipo se propusieron estudiar el comportamiento de Casiopea, una medusa que vive en zonas de lodos, manglares y otras aguas cálidas y poco profundas, y que ha extendido su hábitat hasta el Mediterráneo. Casiopea no se parece a las medusas más habituales. Es del tamaño de una moneda con manchas de color negro y vive del revés en el fondo del mar, con sus tentáculos enroscados sobre el cuerpo en forma de campana.
Pero como otras medusas, las Cassiopea se contraen y relajan en un ritmo constante, así que los investigadores se preguntaron si en algún momento interrumpían esta cadencia. Para comprobarlo, grabaron con un iPhone a las medusas metidas en tanques de agua salada en un laboratorio. Después de grabarlos, durante 1 minuto por la noche y durante el día, contaron los pulsos y vieron que por la noche el ritmo de contracciones se hacía más lento, señal de que estaban durmiendo. Sí. Luego crearon un programa de procesamiento de imágenes para contar las contracciones de 23 medusas durante 6 días y noches consecutivos. La actividad pulsativa disminuía por la noche, como habían observado previamente, pero si echaban un poco de comida en los tanques, las medusas despertaban rápidamente. Es como si el efecto del olor del café que invade nuestra conciencia por la mañana, dice Sternberg, pues no nos despertara, ¿no? Pues lo mismo. Un despertar tan fácil indica que el lento comportamiento nocturno de la Cassiopea se debe al sueño y no a la parálisis o al coma. Los investigadores descubrieron una segunda señal de sueño al forzar a las medusas durmientes a moverse. Las colocaron dentro de una tubería de PVC con un fondo de malla y luego sumergían la tubería en el tanque, por lo que los animales descansaban sobre la malla y no sobre el suelo del tanque. Entonces se empujaban el tubo hacia abajo, lo que obligaba a las medusas a levantar la malla y flotar en el agua. La experiencia no les gustó nada. Por la noche les costaba empezar a nadar 3 veces más tiempo que de día y parecían un tanto aturdidas. Esta respuesta tardía a la estimulación es típica de los animales que duermen y como a todos ellos, si obligas a las medusas a permanecer despiertas por la noche, lo pagan a la mañana siguiente. Sternberg y sus colegas lo comprobaron tras lanzarles pequeños chorros de agua durante 6 o 12 horas por la noche para luego contar las contracciones de su cuerpo al día siguiente. El resultado era que estaban menos activas después de perder horas de sueño y que una vez que lo recuperaban y se ponían al día volvían a su ritmo normal. Los resultados sugieren que Cassiopea duerme, pero para Sternberg este estudio plantea nuevas preguntas. ¿Se necesitan neuronas para dormir? ¿Más de una célula? El investigador pretende ahora estudiar esponjas e incluso protozoos unicelulares en busca del origen del sueño. Investigadores restauran la conciencia a un paciente en estado vegetativo. Científicos del Centro Nacional Francés de Investigación Científica han utilizado la estimulación nerviosa para inducir signos de conciencia a un hombre que ha pasado en estado vegetativo casi la mitad de su vida. La persona está lejos de poder despertarse aún, pero su caso demuestra que la conciencia puede ser restaurada después de un tiempo mucho más largo del que se pensaba. El nervio vago conecta el cerebro con el intestino, junto con otras partes del cuerpo. Se ha demostrado que la estimulación de esta zona a menudo ofrece beneficios en personas con depresión o con ansiedad. También se sabe que tiene un papel clave en el proceso de despertar del sueño y en mantenerse alerta. Juntando estas piezas, la doctora Ángela Sirigu se preguntó si también podría jugar un papel clave en la restauración de la conciencia de los pacientes con síndrome de vigilia sin respuesta, es decir, en coma. Cuanto más tiempo esté una persona en estado vegetativo, menos probable es que se recupere. Con el fin de estar segura de que sus avances eran prometedores, la doctora Ángela Sirigu buscó al paciente que había pasado el mayor tiempo sin mejoría. El individuo elegido tuvo un accidente automovilístico a los 20 años, permaneciendo en estado vegetativo durante los últimos 15 años. Las probabilidades de mejoría tras tanto tiempo en dicho estado por culpa de un traumatismo pues son muy complicadas. Un estudio realizado en el BMJ Journal of Neurology muestra los siguientes datos. Tras un mes en estado vegetativo, hay el 54% de que el paciente recupere la conciencia y un 18% de que se quede en estado vegetativo, además de un 28% de que fallezca. Tras 3 meses en estado vegetativo, hay el 39% de que el paciente recupere la conciencia, 30% de que se quede en estado vegetativo y un 31% de que fallezca. Y tras 6 meses en estado vegetativo, hay el 19% de que el paciente recupere la conciencia, 53% de que se quede en estado vegetativo y un 31% de que fallezca.
Tras un mes de estimulación del nervio vago con una corriente eléctrica, el hombre fue capaz de girar su cabeza por su voluntad. Sus ojos podían seguir un objeto en movimiento y parecía estar más despierto cuando se le leía. También abrió espontáneamente los ojos cuando alguien se acercaba rápidamente a él. El Current Biology informa de que el paciente, según lo mostrado en el electroencefalograma, mejoró en su actividad cerebral, incluso en las ondas teta utilizadas para definir las diferencias entre los estados de conciencia. Se encontró también un aumento de la actividad metabólica en la corteza y la subcórtex, lo que indicaba la necesidad de mayor energía entre las células cerebrales. Todas estas pruebas hicieron a los médicos elevar el estado del paciente a conciencia mínima, y Ángela Sirigu a declarar que la plasticidad cerebral y la reparación del cerebro siguen siendo posibles incluso cuando la esperanza parece haber desaparecido. Si te gustó este podcast, no olvides dejarnos reseñas en iTunes y Spreaker. También puedes visitarnos en www.p300.net y descubrir más podcasts de nuestra red.